Hola, ¿cómo están amigos del canal de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Ahora dirán por qué no estoy haciendo un video normal, porque bueno, pues hoy es un día especial, pero no solamente es un día especial para las personas religiosas, para la mayor parte para las personas que desconocen, bueno, por lo menos en el país donde yo vivo, México, un saludo a toda la raza de México, gente latina, bueno, pues México es normalmente creyente, la religión que predomina es el catolicismo, pero el catolicismo, bueno, pues es una variante, bueno, es una ramificación del cristianismo fundado a la muerte de un personaje histórico, creo que es de los personajes más históricos, más importantes de la historia, y les voy a decir por qué. Hay grandes hombres en la historia de universal, ¿verdad? Se les dice universal, debería ser la historia de la Tierra, ¿verdad? De la historia del planeta, pero a final de cuentas, pues este sujeto, pues qué tan fregón debía de ser para que se cuente el tiempo de su muerte hacia acá o de su nacimiento hacia acá y de su nacimiento para atrás. Estamos hablando de Chuchito Jesús, de Jesús, Jesucristo o Joshua o como ustedes lo quieran llamar, rey de los judíos, que increíblemente los judíos no lo veneran como un hijo de Dios, lo veneran como un profeta, no lo veneran, lo mencionan como un profeta, los musulmanes lo mencionan como un maestro, y lo cierto es de que Jesús tiene pues unas situaciones históricas. Ya hablamos hace poquito de Jesús, pero ahorita traigo unos datos concretos con tubo, como se dice, y a mí me gusta que las cosas sean directas, macizas y con todo, porque hay que aclarar algunas cosas. Miren, muchas personas, más allá de tus creencias, habrá gente que diga, no, yo no creo en Dios, porque ya saben, esa gente que no tuvo amor en la infancia o que le hacían bullying de chiquito y se quieren sentir muy rebeldes no creyendo en Dios, que bueno, pues a final de cuentas, en México está el libre albedrío, puedes creer o no creer, eso es algo afortunado, desafortunadamente, pero fíjense, no estamos en un estado teocrático, como, vamos a poner un ejemplo, como en Irán. En Irán, si tú no crees, no puedes ser ateo como en México. Si tú no crees, pues eres castigado físicamente. Y si eres gay, eres castigado físicamente, incluso hasta pena de desvivisión. Si, pues, imagínense, una mujer feminista no podría estar viva en Irán. Entonces, de hecho, fíjense que hay algo interesante en Irán. Un saludo a nuestros amigos iraníes. Eh, no se ha sabido qué pasó con las mujeres seleccionadas de la selección de Irán que se negaron a cantar el himno y que salieron con la bandera iraní, la bandera persa, que trae un león, porque para los que no lo saben o no sepan de historia, pues Persia es mucho antes de lo que ahora es Irán. De hecho, por eso se llama el Golfo Pérsico, por grandes líderes que hubo en su historia, como el rey Darío y como Jerjes. El de la película de 300, nada más que la de 300 sí se la engrosaron mucho, pero el rey Darío fue de los primeros reyes, o primeros emperadores, como ustedes lo quieran llamar, que él manejó una red de comunicación en toda Eurasia, dominando lo que viene siendo, pues, desde esas partes de los mares pérsicos hasta China. Dicen que la ruta movía hasta llegar a China. Entonces, imagínense, y había, pues, no sé cómo decirse, carreteras, caminos vigilados por el imperio de Darío, o sea, y permitía el libre comercio. Decían que el tianguis, el mercado de Persia era tan grande que no te lo acababas en un día. Entonces imagínate qué hueva ser un diablero, ya saben los que van a ir con su diablito. Imagínate que digas, o que vayas a vender en la pulga, ¿no? Y que digan, ¿dónde te tocó el puesto? No, pues ahí a 80 kilómetros. Estás así caminando con tu diablito hasta llegar a tu puesto. Qué desgracia. Pero bueno, nos atañe la muerte y resurrección de Jesús, más allá del tema paranormal, que tiene algo de paranormal, que ya lo explicamos en el episodio pasado, pero voy a aclararlo al final para la gente que no lo vio. Suscríbete a mi 867, activa la campana de notificaciones, mándame WhatsApp 867-104-5100. Empezamos a abrir, tenemos mucho trabajo en abril, raza, vienen muchos videos.
Fíjense, voy a hacer un episodio. Si todavía están a tiempo, voy a responder algunas preguntas al aire. O sea, tú me mandas WhatsApp 867-104-5100. Me puedes hacer la pregunta que me quieras hacer. Pues si quieres, digo tu nombre y voy a decir cuál es tu pregunta y voy a dar una respuesta. No sé si hacerlo en vivo, no sé si hacerlo en vivo, pero pues también grabado estaría chido. O sea, que me hagan una pregunta, lo que me quieran preguntar respecto a qué opino de algunas situaciones, sobre todo de paranormales o de nota roja. Y bueno, pues les voy a contestar la opinión mía, que a veces no es tan importante, pero a veces pues puede servir un poquito para aclarar ciertas circunstancias. Miren, empezamos con la captura de Jesús. Jesús, para los que no lo saben, y fíjense que extraño, ¿no? El domingo pasado, los que somos creyentes, bueno, yo voy a la iglesia católica, empecé a ir otra vez recurrentemente, afortunadamente, desde el 22 de diciembre a la fecha, no ha faltado ni un domingo. No podía por cuestiones de otros asuntos, ¿verdad? Tenía tiempo que hacer en otras cosas. Y bueno, pues empiezo a ir a la iglesia de nuevo, que siempre he sido creyente y he sido católico. Y bueno, pues lo primero que pasa es que me doy cuenta pues, de que la iglesia, cada vez hay más gente que está yendo a la iglesia católica. Puedes ir a la iglesia que tú creas, a que tú quieras, simplemente no le eches caca de una religión a otra. Eso es todo, ¿ok? Pero bueno, yo voy y la semana pasada, pues yo sabía que entre la Pascua y te toca ver un poco más de gente y dices, bueno, pues es normal que haya gente porque son vacaciones de Semana Santa y Guaraguara la cuchara. Y me toca ver, bueno, pues el Domingo de Ramos. Llego yo y pues obviamente compro un ramito, ¿verdad? De laurel y quién sabe cuántas cosas. Ahí lo puse en una veladora con San Martín Caballero. Yo me encomiendo a San Martín Caballero para que no falte en mi casa ni salud, ni comida y dinero. Pero los santos no hacen milagros, raza, interceden por ti. O sea, a la gente que dice, la reza es una imagen, no. Fíjense, si tú eres católico y alguien te dice que, es que ustedes le rezan un yeso, bueno, volteas, le pegas un verga, bueno, no te creas, le dices que es un idiota y se lo dices con ese argumento. Entonces, mira, aquí está una foto, no sé, de Sasha Grey, ¿verdad? Y tú le dices, tú le jalas al ganso pensando en el papel o en la imagen de Sasha Grey. Y dice, pues es lo mismo. Tú no le rezas al papel ni al yeso, le rezas a lo que representa, ¿ok? Y no se le reza, se le pide que interceda por ti para, pues, ser más cercano a Dios, porque obviamente, pues, el Todopoderoso y el Espíritu Santo, que mucha raza no se encomienda al Espíritu Santo, raza, es algo que yo estaba pensando en comenzar a practicar, porque todo el mundo habla del Padre y el Hijo, pero nadie habla del Espíritu Santo y se sabe que es una Trinidad. De hecho, fíjense lo extraño, estaba viendo un video y me comentaban donde de las reliquias de Jesús que se lograron tener, ya saben que hay el Santo Sudario, creo, que la lanza del destino y que algunas reliquias, estamos hablando de restos, ¿verdad? Que decían que habían analizado el ADN de Jesús y se supone que habían encontrado nada más ADN, o sea, que en lugar de, como si fuera una prueba de ADN, para saber la paternidad y maternidad, solamente se había encontrado ADN femenino, que era el ADN de María, que no se encuentran rastros de un ADN masculino. O sea, como diciendo, ¿quién chingados es el papá de Jesús? Bueno, pues ya saben, según la Biblia habla de que José era el papá de Jesús. Fíjense para los que dicen que hay que liberar justamente, ¿no? Todo lo que viene siendo Palestina y todo eso, son costumbres. Yo siempre les voy a decir algo. Habrá costumbres chidas, porque en México somos el país que rompe las costumbres, pero hay costumbres que para mi percepción son una salvajada, una estupidez y una mamada. Como si sabían que María, cuando la casan con José, María tendría menos de 13, 14 años, al parecer. Otros dicen que 16, que sigue siendo muy chiquita. Y José ya era un señor de 60. A mí me da huevo una mujer de menos de 30. Imagínense estos canallas. De hecho, en Irán, por si ustedes no saben, ahorita el régimen que tiene, puede casarse un sujeto de 60, 70 años con una muchachita, con una niña de 9 o 10 años, que es lo que se practica, ¿verdad? Que las niñas muy jóvenes se casan con estos viejos cochinos y asquerosos. O sea,
pues está grueso ese asunto. Al igual, raza, las costumbres a mí se me hacen una tontería. Yo lo digo, aquí en México hay usos y costumbres. A mí sí se me hace una injusticia. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. ¿Sí sabían que los huicholes son indígenas de Jalisco, si no me equivoco, entre Colima y Jalisco? Sí saben que ellos pueden, bueno, pues andan vestidos como les da la caca, ¿quién se puede vestir como le da la gana? Hay hombres que se visten con pantalones apretaditos, que se ven muy gays. Hay sujetos que nos vestimos a lo cholo, y hay veces que de repente como que me he visto como persona decente y estudiada, que sí soy decente y estudié, y hay ocasiones que no se viste como quiera, pero los huicholes andan con su ropa típica, y ellos, pues según dicen, ¿verdad? Porque hay gente que lo ha mencionado, y yo tenía compañeros policías, bueno, no compañeros, conocidos policías, que ellos pueden comer peyote, o sea, traen su peyotote y venga, y pues nadie les dice nada, que porque es su costumbre. Imagínate, tú sacas un porro y lo prendes en un edificio público, te van a caer a macanazos. Y pues tú puedes decir, no, es mi uso y costumbre. No, ¿cuál uso y costumbre? Pues si no eres indígena, no tienes derecho a usos y costumbres. Qué loco, ¿no? En Chiapas hemos hablado en 1867 y en Nota Roja que hay violencia hacia las mujeres en Puebla, en partes de Puebla donde las mujeres son vendidas a cambio de ganado, del famoso dote. Pero las costumbres son una mamada. Pero bueno, volvemos al tema. Jesús regresa, ¿de dónde? Ya lo hablamos en el episodio pasado. No se sabe bien qué pasó con Jesús desde los 13 hasta los 30. ¿Qué raza? Es la época del desmadre. O sea, yo a los 13 años, raza, directamente estaba haciendo vandalismo con mis amigos. Y el vandalismo, que me refiero, nunca hicimos delitos. O sea, vandalismo normal, veías un carro sucio y dibujabas penes en el carro y los sabíamos dibujar muy bien. O sea, ya saben, de hecho, fíjense que hace poco estaba ensayando con mi banda, vinieron mis amigos a mi casa, estamos tocando, la gente de Nuevo Laredo tocamos 2 de mayo Old Dice Pub, para que vayan, ahí voy a estar tocando, para que vean lo feo que toco. Sí, soy una gran, salgo y veo en mi carro muchos penes dibujados, dije, ay, mis amigos, me dio ganas de llorar casi, pero bueno, no se sabe qué pasa con Jesús entre los 13 y los 30 años. Ya lo mencionamos, que él se va con un montón de hombres que eran estudiosos. Fíjense lo que son cosas, ¿no? A ver, ¿a qué le suena esto? Era un grupo místico encima de los gobernantes. Qué loco, ¿no? Es un grupo encima de los gobernantes que tanto judíos, romanos, mesopotámicos, fariseos, todos respetaban. Los grandes líderes de estos reinos aportaban a este grupo de alto conocimiento. ¿A qué le suena? Que un grupo por encima de los gobiernos que se dedican a algo que nadie sabe. Ahí se los dejo, ¿verdad? Para que vean que hay que ser observadores. Estos sujetos se llevan a Jesús a entrenar. ¿A entrenar qué? A lo mejor era bueno para los putazos, raza, porque acuérdense que sacó del templo a puros piñazos a los vendedores del templo. Jesús solo agarró a golpes gente. Y no creo que la gente haya dicho, ay, me pegaron y ya. Ve a Tepito y voltea a una mesa a ver cómo te va. O ve aquí a la Pulga de Nuevo Laredo y intenta robarte algo para que veas cómo de repente desaparecen tus manos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Jesús aparte era un hombre alto, decían que medía 1,78, un poquito más alto que su servidor, pero en aquel entonces las personas, el promedio era como de 1,50 m, 1,45 m, 1,60 m, lo más alto. Estamos hablando que la humanidad ha ido creciendo, fíjense, dicen que la evolución se tarda muchos años. Estamos hablando de que hemos ido creciendo. Simplemente vamos a poner un ejemplo, los que sepan de lucha libre. Rey Misterio mide 1,65 y su hijo Dominic mide 1,87. O sea, y es su hijo, tiene la misma jeta, ¿verdad? Así como de Armando Manzanero. Entonces los humanos hemos ido desarrollándonos físicamente, pero Jesús era un hombre mucho más grande que el promedio, fuerte, porque obviamente él era carpintero, y los carpinteros, como ahora, pues yo hacía bases de cama, yo compraba la tabla ya hasta cepillada. Jesús tenía que cortar el tronco, cortar la tabla,
Imagínense qué friega, pero bueno, era una fregonada Jesús. Él se dice que estudia en Pakistán, en la India, en el Tíbet, en China y en Egipto. Lo dije en el episodio pasado, en el Tíbet el control mental, el control sobre el cuerpo. En Pakistán y la India, lo que es hinduismo, filosofía, meditación. En China, bueno, sí, en China, artes místicas de curación, y en Egipto la alquimia, de poder convertir cosas en otras. Se dicen que la alquimia, el objetivo es convertir cualquier cosa en oro. Fíjense que se habla el cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. A lo mejor el sujeto había desarrollado alquimia, ¿no? Y no supo cómo controlarla, ¿verdad? Qué loco. Si nos ponemos voy a investigar sobre la historia del rey Midas. Ahí tenemos un compa que le decíamos el rey Midas Hall, porque estaba ya un puñetón. Pero bueno, Jesús tenía estas facultades. Él regresa, empieza a toriquear con toda la gente, empieza a llevarse sus suscriptores, ¿no? Y los sellan a todos lados, empieza a rodearse de los apóstoles y poco a poco empieza a convertirse en una especie de líder religioso. Estamos hablando que en aquel entonces, raza, el imperio romano abarcaba desde Italia, desde Roma, ¿verdad? Todo lo que viene siendo el este de Europa, el oeste de Europa, perdón, y parte del este, todo lo que venía siendo el Mediterráneo, llegando hasta África. O sea, porque si no lo saben, pues prácticamente estamos pegadito Israel y Jerusalén de África, más pegado bueno, se supone que está en Medio Oriente, pero está literalmente pegado en África. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues ellos los romanos, raza, empiezan a poner gobiernos aliados, pero ellos tenían presencia militar, así como Estados Unidos, que tienen sus países que ellos controlan, pero tienen su gobierno autónomo, pero pues ellos los controlan, tienen bases militares ahí, que pues es lo mismo que hacían los romanos, o más bien dicho, los gringos se copian de los romanos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Jesús se va y regresa, él regresa a a un pueblo de Israel dividido, con problemas geopolíticos, cosa rara, ¿no? Los fariseos no los querían, los asirios no los querían, los judíos, estaban los judíos sionistas y los judíos que no eran sionistas, que actualmente también es un problema. Los judíos sionistas, raza, son supremacistas. O sea, qué loco, no todos los judíos son igual, pero los judíos sionistas son supremacistas. Ellos dicen que si tú no eres judío, eres una especie inferior. ¿Le suena algo? Bueno, pues bastante loca la situación. Pero se supone que Jesús, bueno, pues ya volviendo, él empieza a hacer sus milagros, ya lo hablamos, conocer gente, agarrando gente, haciendo que creciera su clica. Hagan de cuenta, él llegaba, apuntaba y le daba para arriba, como si llegaron a jugar San Andrés en el PlayStation, apuntas, das para arriba, te pones a platicar y ya lo reclutas, ¿no? Ahí andaba con su gente, reclutando gente, empieza a volverse pues un fenómeno, ¿verdad? Bueno, o sea, más allá de que Jesús era un engendro, porque pues, la otra vez una señora se enojó porque yo le dije que Jesús era un engendro y me dijo que cómo se me ocurría blasfemar. El credo dice engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, entonces Jesús es un engendro. Engendro no es una grosería, ¿verdad? Es algo que es engendrado y no creado, por lo visto, porque no tenía papá físico, pero su mamá sí. Bueno, el asunto es de que Jesús se vuelve un líder religioso y él, a donde llega, va toda la gente, lo recibía chido, y llega el momento en que él sabía que su destino estaba pues cerca, su destino él sabía que era padecer, lo que venía siendo la crucifixión, y él se supone que aceptaba eso. Él empieza a tomar una especie de purificación espiritual, su cuerpo lo empieza a preparar físicamente para soportar lo que venía. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? Él incluso se avienta 40 días en el desierto sin comer y sin tomar agua, lo cual se me hace muy raro. Incluso se dice que Satanás lo intenta seducir, de que
pues convierte esas piedras en pan, tú puedes, güey. Fíjense, en lugar de decirle manejas la alquimia, pues dices, no, pues tú puedes hacer que se conviertan en panes. En lugar de decirle, si te avientas desde la montaña, muchos ángeles te pueden salvar. ¿Saben qué puedo hacer? ¿Qué puedo pensar? Que Jesús podía, como decía Jacobo Weinberg, eh, adulterar su realidad. Por eso podía lograr los milagros. Hay temas bien raros y bien complicados de hablar, raza. Ahí investigan sobre Jacobo Weinberg. Mucha gente me ha dicho que investigue sobre él. Yo lo que investigué no me gusté, por eso no he profundizado mucho. Dice cosas que pudieran ser ciertas, ¿verdad? Como de que nosotros creamos nuestra realidad. O sea, que si nosotros pensamos que algo es de una forma, va a ser de esa forma, pero pues qué loco, ¿no? A veces no funciona. ¿Y saben qué me dice eso? Que él nunca tuvo una decepción amorosa, ¿verdad? Que nunca dijo, amo a esta mujer y esta mujer me va a amar, y pues no, eso no jala, raza. Pero bueno, de hecho, creo que la esposa de Jacobo Weinberg dicen que lo traicionó y que otra cosa. De hecho, para los que no saben, Jacobo Weinberg es hermano de Ari Telch. Para que vean, a ver, ya se pusieron los gatos a arañar la puerta acá enseguida. Bueno, el asunto es Jesús llega, empieza cerca de su final, una semana antes de fallecer, él llega a Jerusalén y todo el mundo lo recibe con ramos. Él entra a la ciudad arriba de un burrito, era un burrito sabanero, creo que caminaba hacia Belén, pero se andaba entrando a Jerusalén y todo el mundo lo recibe con pues con unos ramos. Ya saben, es un honor estar con el creador y bla, bla, bla. Y bueno, pues lo recibe todo el mundo, hacen una fiesta grande, todo el mundo decía que Jesús era la hostia, que Jesús era esto. ¿Qué pasa? Que Jesús pues llegaba como todo un líder, saludando gente, ¿qué onda? Que ahí le salían amigos de todos lados, morras de que, ay, estás conmigo en la secundaria y ya saben cómo son. Y resulta que él empieza a establecerse en casas de gente poderosa. Eso es lo que no se habla sobre la crucifixión de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento Roma tenía su provincia, tenía como estados o como, pues sí, provincias controladas, y la provincia esta era controlada por un sujeto que históricamente sí está comprobado que existió, el famoso Poncio Pilatos. Y creo que hacía ejercicio de pilates o algo así, pero Poncio, qué nombre Poncio, ¿no? Bueno, he escuchado Ponciano, pero bueno, Poncio Pilatos era el prefecto de esa provincia. Chequen, guachen ahí nada más, porque ahí sí me puse a investigar. Este sujeto tenía su palacio, ahí era como una corte del pueblo, era como pues la presidencia municipal, era el lugar más arreglado. Él traía una escolta personal que lo acompañaban a todas partes por ser un representante romano, entre 10 y 20 escoltas que no lo soltaban para nada, siempre andaban con él. Ya saben que los romanos se prestaba, que ya ven Julio César se apendejó y lo acuchillaron todos lo filerearon los del Congreso. Ya saben que a Calígula también, sus propios soldados se lo escabecharon. Entonces, pues ahí como que tenían que andar muy bien cuidados los gobernantes romanos, entre 10 y 20, y en su palacio, en su domicilio, tenía un centurión con su personal. Los centuriones eran como una especie de sargento, no general es demasiado, como una especie de mandamás, como un comandante, por así decirlo, y este comandante traía bajo su mando entre 80 y 100, de ahí viene el nombre de centurión, porque traía entre 80 y 100 soldados que eran fieles a él, pero siempre le servía al representante de Roma. Entonces estamos hablando que tendría entre 80 y 100 más 20, 120 soldados en su palacio. O sea, 120 soldados, pues son muchos, pero guachen esto. Era prefecto del área de Judea, pero pues estaba rodeado. Lo vemos en las películas antiguas que hablan de Jesús, donde a veces que cualquier bronquite llegaba un soldado, porque los soldados andaban patrullando. ¿Por qué andaban patrullando tanto?
porque para los que desconocen de historia, más allá de la historia bíblica, los judíos siempre vivieron en conflicto, siempre han sido rechazados en muchos lugares. Fueron esclavos en Egipto, se supone, porque hay unos que dicen que fueron como contratados voluntariamente. Este, Regresan y desde Josué, Abraham, Jacob, empiezan a pelear con todos los pueblos y pues por lo visto no han acabado y se establecen en lo que viene siendo el territorio de Israel, pero pues obviamente los judíos eran un pueblo guerrero, siempre han sido un pueblo guerrero, entonces los romanos, pues como andaban batallando, siempre tenían vigilancia. Estamos hablando que en ese momento toda el área de Jerusalén habría entre 1,500 militares desplegados en toda la ciudad. Imagínense, para una ciudad entre 40,000 y 80,000 habitantes. O sea, era una ciudad, pues ahorita hay colonias aquí en mi ciudad que tiene más gente, ¿verdad? Pero pues pongamos que entre 40 y 80,000, pues estamos, pónganle 50,000 habitantes, ni siquiera 80,000, es más, 40,000 habitantes contra 3,000, siguen siendo una diferencia abismal, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos días que Jesús había entrado, para los que desconocen, había habido revueltas, porque para los judíos la Pascua, así como para los cristianos, la Pascua es una fecha sagrada, para muchas religiones es una fecha sagrada, y había personas que no estaban de acuerdo con que los romanos controlaban y creaban conflictos. Entre ellos sobresalía un sujeto que decían pues que era como una especie de libertador de los judíos, pero que obviamente pues, al ser apresado había sido condenado a estar en prisión. Y fíjense que es algo interesante. Les voy a decir por qué. Yo estudié Derecho, la licenciatura en Derecho, y llevé una materia que se llamaba Derecho Romano, que es el primer filtro para estudiar Derecho. Los romanos, bueno, es muy extenso el tema, pero ellos no se la quebraban tanto. Si tu delito era, no sé, robabas algo, échale la mano. Adiós, mano, su madre. Hiciste algo muy fuerte, mételo como esclavo, véndelo como esclavo, a la fregada. Hiciste algo muy malo que mereciera tu fallecimiento para ellos, ¿verdad? Tenían dos opciones. Si había pues lo que venía siendo coliseos que usaban para entretenimiento, ejecuciones públicas, pero había broncas cuando tenías un problema político, porque imagínense que un imperio iba a gastar en prisiones, ¿para qué? Un prisionero realmente no tiene ningún valor, al contrario, un prisionero le cuesta al Estado que sea, ¿verdad? Estoy hablando de un Estado como un gobierno. O sea, los romanos de por sí controlaban muy apenitas porque traían pues estamos hablando de que estamos hablando entre 100 y 120 militares que cuidaban a Poncio Pilatos, 1,500 desbalagados en el territorio de unos 40, 80,000, o sea, estamos hablando de 50,000, estamos hablando de que es un romano para cada 4,5 habitantes en caso de haber golpes. Pero aparte, esos romanos no todos eran romanos. Lo que hacía el Imperio Romano, mandaba guardias personales para los mandamás, pero el resto los reclutaba. O sea, reclutaba a sirios, samaritanos, gente local que quisiera, pues, oye, hay jale de policía, pues jalas para el Imperio Romano, no, pues jalo, pues, órale, vente, te pones tu trajecito y ahí andas cuidando como la labor de policía. O sea, había, pues eran subcontratados, no eran soldados 100% de profesión, tenían su entrenamiento, pero no eran soldados de profesión. ¿Sí me explico? Es como si quitas al ejército de las calles y pones a los guardias de Bodega Horrera. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? No, saludos a todos los guardias de Bodega Horrera. Bueno, así les voy a poner el ejemplo. El asunto que en esos días, unas semanas antes, había habido una revuelta entre, pues, una insurgencia judía
y los romanos ya habían capturado a los líderes y disipado la disidencia, y uno de los líderes de estas personas era un sujeto acusado de asesino y violento. Su nombre era Barrabás, ¿ok? Para que watchen más o menos cómo viene el asunto, ¿ok? Entre Jesús y, chéquense esto, la gente lo empieza a seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los líderes religiosos, porque los líderes religiosos, y había un rey judío que era Herodes, el hijo de Herodes. Este hijo de Herodes pues, tenía sus, ya saben, es que en la política está el que manda y toda su bola de manos, ¿verdad? Besamanos, que Herodes había aceptado el dominio de los romanos con tal de él seguir o sea, era como, yo sigo siendo el rey, tú mandas también, mandamos los dos, pero yo te ayudo, pero somos aliados, pero pues, yo tengo mi autoridad, pero la verdadera autoridad lo tenían los romanos. Y la verdadera autoridad ahí, pues era Poncio Pilato, y el otro, pues era como un rey emérito, tenía un poder político o religioso, pero no tenía un poder real. Él no tomaba las decisiones importantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que todos al llegar dicen, oye, pues está llegando este sujeto que es muy popular, está agarrando un chorro de raza, la gente lo recibió con ramos, la gente lo recibió alegre, la gente lo recibió contento, y resulta que dices, oye, pues qué onda con este güey, ¿verdad? Toda la gente está empezando a creer que es el nuevo Mesías, es el rey de los judíos, y decían, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda con este güey? Empiezan, para que vean los religiosos, les empiezan a bajar el jale a los sacerdotes y ellos empiezan a querer joder a Jesús. Porque dicen, este vato ya la gente no quiere venir a nuestras misas, a nuestras sinagogas, para ir, o sea, nosotros, chécate, nuestras iglesias de mármol, granito, seda, eh, pues bien chida y todo, y aparte vendían adentro de las iglesias. Tú entrabas a la iglesia y comprabas tus pepitas, ¿no? Tus palomitas, tu palomita para sacrificar, tu chivito, tu vaca, si ibas a sacrificar. O sea, era un muy buen negocio las iglesias. Pero resulta que Jesús llegaba y te decía, no, aquí no traigas feria, no necesito tu feria, que sí la ocupaba, la neta. Y decía, quien venga, deje todo y sígame, y pues aquí igual pues, les doy de comer, aquí tengo pues, algunos panes y algunos peces, ahorita hago un milagro y todos quedamos. Y la gente dice, no, pero este güey, ¿por qué voy a seguirlo? Y no falta quien dice, no, pues es que dicen que este güey convierte el agua en vino y todos en corto a seguir a Jesús. Pues seamos honestos, ¿verdad? Pasa que habiendo esta revuelta, yo tengo ahí tengo ahí una conspiración, a lo mejor son de mis locuras que se me ocurren, raza, que que Jesús pues, era incómodo para los judíos. Poncio Pilatos ya sabía que había una revuelta y la acababan de sofocar. Evidentemente, si había habido una revuelta y había habido combates, evidentemente sus fuerzas debieron de alguna manera ser diezmadas, ¿ok? De hecho, los refuerzos más cercanos estaban en Cesarea, que era otra área, era como una ciudad vecina un poco más grande, y esta área pues tenía más militares, pero no era de que mandaba un WhatsApp y le llegaban militares, no, se tardaban 2, 3 días en llegar los refuerzos. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que estos sacerdotes empiezan a conspirar, contratan los servicios de Judas Iscariote para comprar a Jesús. Ahí el asunto es que, bueno, pues nos vamos a la última cena, donde Jesús da la indicación, si nos vamos técnicos, Judas, si nos vamos a lo que la gente dice, Judas traiciona a Jesús. Pero si nos vamos a las palabras sintácticas, Jesús dice, hoy uno de ustedes habrá de entregarme. Y todos dicen, yo voy a hacer, no, tú no, yo voy a hacer, tú no, seré yo, dice Judas, y le dice, tú lo has dicho, pero no le dice, uno de ustedes me va a traicionar, yo no, veo el futuro, no, él está dando la indicación de que uno de ellos lo traicionara.
o a lo mejor soy el mal pensado, pero pues si era la obra de Jesús ser crucificado, le dio la indicación a uno de ellos a que lo traicionara. Según esto, decían que los consentidos de Jesús eran Judas y María Magdalena, que yo sigo con la teoría casi certeza de que era su esposa, que no tiene nada de malo, señores. Jesús era un hombre de 33 años, yo a los 33 años me levantaba con una carpa de circo, evidentemente Jesús supongo que también, y más él por ser hijo de Dios, raza. Yo soy un plebeyo humano moreno, pues imagínense él que era un hombre divino, ¿verdad? Debía amanecer con una divina erección, o sea, pues es obvio y no tiene nada de malo, el amor es bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Judas va, negocia con estos perros, le dan 40 monedas de plata, y él dice, chinga, pues es que estas las venden en Electra, en 700 bolas, pero bueno, 7 por 4, 28 mil bolas, está más o menos. Y bueno, pues es que va y entrega a Jesús con un beso, y sí se me hace medio raro, que llegó y le dio un beso, y Judas le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Un a tu madre. Y bueno, pescan a Jesús. Ahí es donde viene lo interesante. Se supone que cuando llegan a apresar a Jesús, llegan los sacerdotes judíos junto con sus gatos, ¿verdad? Se supone que Pedro saca su naifa, ¿verdad? Su espada, y rájale, le suelta un macanazo a uno de los guardias, le mocha la oreja, y Jesús recoge la oreja y le dice, no, Pedro, no mames, el que a hierro mata, a hierro muere. Dicen que le pega la oreja al otro güey y queda sanado. Eso, pues lo decían, ¿verdad? Que dices, eso nada más prueba que Jesús, pues, tenía el poder bueno, ay, se me fue el nombre, pues, aparte de la sanación, de poder manipular la realidad. Se me fue el nombre, lo acabo de mencionar, de poder, bueno, de la alquimia, ¿ok? Pudo curarle la oreja a un güey. Jesús, yo si hubiera sido Jesús, hubiera estado bien. Qué bueno que no soy Jesús, raza. Pero imagínense que le mochen la oreja a un güey y le digo, yo te la pongo, y de mamón se la pongo al revés, o se la pongo en la frente para que tenga una oreja aquí, ¿no? Y que, ay, güey, ¿cómo me la quita? Hubiera estado bien curado. Pero bueno, llevan a Jesús entre golpes y empujones. Y Pedro le dice, no, yo te voy a tirar paro, y que quién sabe qué, que somos compas, que yo soy el mero mero. Y Jesús le dice, no mames, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a traicionar. ¿Saben una cosa? Pedro no fue el único que lo traicionó. Se les olvida que una semana antes, cerca de entre 40 y 50 mil personas, habitantes, recibieron a Jesús con ramos. ¿Dónde estaban esos hijos de la chingada? ¿Quién sabe? Para que vean la gente cómo es hipócrita, raza. Una semana veneras a un vato y a la otra semana están a punto de crucificarlo y nadie le salió a hacer el paro. Así que, raza, nunca se confíen de que tienes muchos amigos. La gente no te tira el paro cuando estás mal. ¿Ok? De hecho, al contrario, se unieron al vandalismo y a golpear a Jesús y a humillarlo y eso, ¿verdad? Para que vean la caca que es la gente. Bueno, resulta que llevan a Jesús con con los sacerdotes y pues dice, no, pues yo soy tú eres el Mesías, pues tú lo has dicho. No, nunca le contesta nada a nadie, que estos se enojaban porque él era muy paciente para contestar. Lo llevan con Herodes, dice, es que este güey dice que es el Hijo de Dios. Y Herodes dice, pues no, pues yo no puedo hacer nada porque aquí los que mandan son los judíos, digo los romanos. Lo llevan con Poncio Pilatos y Poncio Pilato, raza, al ver a la multitud enardecida, dice, ay, güey, está la gente ahí emprendida y ahí echa mano, ahí es donde debemos de ponernos en el lugar de Poncio Pilatos. Se da cuenta que tiene poco personal, estamos hablando de 120 guardias en su palacio, 1,500 desbalagados, pero tienes a 50,000 personas emperradas, ¿sí? Supongamos que tuviera 80,000 habitantes, pues Jerusalén, digamos que por lo menos entre hombres, entre hombres con la posibilidad de pelear,
sería menos de la mitad, un 35,000, de 80,000, 35,000 hombres podrían pelear. Ahora tienes 10 hombres por cada soldado, porque había 1,500 soldados y tienes 36, son un chorro de gente emperrada. Y luego los guardias, pues muchos guardias eran contratados. Es como si tú eres, repito, ¿verdad? Bueno, guardia de Soriana, ¿verdad? Traes un gasecito, ¿verdad? Unas esposas y ves que llega un comando armado a asaltar Soriana y nada más estás tú con un gas y una revista del libro vaquero. Pues, ¿qué vas a hacer, verdad? Obviamente los guardias se hacen güeyes para regresar a dar refuerzos y Poncio Pilatos ve a la turba iracunda y dice, oye, hace unos días hicieron pedo, pescamos a Barrabás. Entonces a Poncio Pilatos le empieza a temblar la colita, ¿verdad? Porque dice, oye, pues, ya la gente hace unos días estuvo fuerte el pedo, no mataron a Barrabás porque él era un líder, era un preso político. Y sí era un preso político de veras, no como los puñetones que andan ahí rayando y quebrando vidas y que los pescan. Ay, es prisionero político. Estos son vándalos. Resulta que, pues dice Poncio Pilatos, no, es que este güey blasfeme, que le dice, no, pues eso no es bronca mía, llévenlo con su rey. Y van otra vez con Herodes, y Herodes dice, es que le merece la muerte, pero yo no lo puedo matar. Y todos nomás están echando la pelotita. Y la esposa de Poncio Pilatos, que decían que estaba en guapota, pues que no lo dudo, las romanas eran sexys. Por algo los romanos dejaron de ser gays porque los judíos eran gays. Digo, los judíos no, los griegos eran gays y los romanos dijeron como que pues les gustaban las orgías, pero dijeron, pero como que estaría mejor con mujeres, ¿verdad? Y ya dejan a lo gay y se hacen un poco más masculinos. La esposa de Poncio Pilatos, que decían que era una mujer de belleza excepcional, cabello rojizo, piel blanca y ropas finas, que yo no me de imaginarme, raza, me duele la muela. Bueno, el asunto es de que dices que ella le decía, no, que sé prudente, tuve unos sueños donde decía que iba a haber un hombre importante aquí. Esa mujer decían que era pitonisa o profeta también. Y pues que este güey dice, bueno, pues es que este vato no hizo nada. Ya le dice, a ver, tú eres el rey de los judíos y tú lo has dicho. Y pues imagínense, a lo mejor también a Jesús lo venían golpeando, aventando garrotazos, cachetadones, zapes, pellizcos, mentadas de madre, pedradas. Obviamente no iba a estar así bien consciente ni con ganas de platicar. Nadie puede platicar con los dientes aflojados. Y pues va y le dice Poncio Pilatos, ¿pero qué puedo hacer si sabes que estos quieren que te mate? Y él dice, pues tú qué, güey, pues tú haz lo que tengas que hacer. Sí, pero pues yo no te puedo matar, porque según el derecho romano no podías matar a alguien porque alguien quisiera. Y ve que la gente se empieza a encojonar, empiezan a ver disturbios, empiezan a querer arrojar cosas y pues los guardias, güey, párale, bájale de huevos, no, que chinga tu madre, que no, y empiezan a pelearse. De hecho, vean la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, estaba medio rara en algunas cosas, pero es cierto, empieza a haber disturbios y peleas, ya saben cómo es la gente. Van los soldados en la carretera y llega gente que tira la pistola y un tiro tú y yo, ya saben, que tú sabes que si retas a un militar, el militar te va a romper el hocico, pero atrás de una cámara todo el mundo es bien valiente, ¿verdad? Porque sabes que el militar no te puede agarrar a golpes, ¿verdad? Pero bueno, así son esas personas. Y resulta que pues dice, oye, bueno, vamos a mandar pedir refuerzos y de los 3,000 soldados que se supone que debería de haber en Jerusalén, nada más llegan 100 más. O sea, todos los demás razas se abrieron, vieron a la muchedumbre emperrada y como dijeron, no, es que no me puedo mover de mi área, ahorita tengo que hacer algunas cosas. Ya ven, cuando hay balaceras, miren, la gente que es de ciudades conflictivas, no sé si les ha tocado ver que hay balaceras que duran horas. Y misteriosamente en las balaceras nunca llega la policía municipal, ni llegan los oficiales de tránsito. Pero pásate un alto para que veas cómo te caen 2 tránsitos. Pero bueno, se hace cuenta algo así. Y pues empieza a haber disturbios, empieza a haber amenazas y la gente empieza a calentarse. Y Poncio Pilato dijo, pues es que este güey no hizo nada para matarlo. Y le dice a su
a su centurión, a ver, güey, ¿cuánto? Mándate en chinga a traer refuerzos, ¿en cuánto tiempo llegan? Dicen, no manches, se en chinga 2 días. Y así, pues normal, 3 días, en lo que descansan, hacen caca y todo. Y dicen, no, pues ve a la gente ya en emperrada y dicen, no, no la voy a armar. Pero fíjense cómo le faltó un poquito de coco a Poncio Pilatos. Y dice Poncio Pilatos, bueno, pues a ver, ven Jesús, vamos a hablar tú y yo. La esposa otra vez habla con él y dice, güey, es que este güey es un hombre inocente, o sea, no manches, mi papi, o sea, tú tienes que hacer cumplir la justicia porque tú eres el que representa la ley. Acabas de apañar un puñetas que le decían Barrabás, que se andaba levantando a la perrada, y ahora tienes que imponer que tú eres el de los huevos. Y él le dice, sí, mamita, lo que tú digas, váyase para allá. Obviamente así lo hubiera hecho yo, pero bueno. Entonces le dice, a ver, mamita, vete ya a a la cocina. Pero bueno, y él, a ver, ya ve que está muy caliente el pedo. Y es entonces que dice, a ver, espérense, cállense todos el hocico, voy a hablar con Jesús. Y Jesús ahí está todo ya con un ojillo cerrado, todo golpeado, como Santo Cristo. Y pues le dice, güey, pues estos quieren que te maten. Y este güey dice, pues tú haz lo que tengas que hacer. Y dice, no, sí sabes que de mí depende, cabrón, que tú vivas o mueras. Y Jesús, pues, no sé si en un alarde, ¿verdad? De prepotencia divina. O sea, no digo que fuera prepotente. Le dijo, tú no tienes ningún poder sobre mí. Yo digo, imagínate que tú le vas a tirar el paro a alguien para que viva o muera y te dice que le vale madre lo que tú pienses. Cuando ves que todo el mundo se te está montando, y fíjense para que vean todavía bien buena onda Poncio Pilatos, mis respetos para ese cabrón, ¿eh? Imagínate, tú pone 20,000 personas en tu palacio, pues, si digamos que un porcentaje de estos 50,000, no van a estar todos, pero tienes por lo menos, imagínate, 20 cabrones afuera de tu casa queriéndote golpear. Obviamente con 20 te abres. Ahora imagínate 3,000 y tú nomás 200 soldados o 300 soldados que ya habían llegado a defenderte. ¡Qué huevos de Poncio Pilatos! Que dice, a ver, ustedes chinguen a su madre, a ver, agárrenme a Jesús, me le dan unos azotes y lo liberan. Y fíjense, dentro de la sabiduría de Poncio Pilatos, mis respetos para ese perro, agarran a Jesús, que obviamente no hizo lo mejor, pero hizo lo políticamente más posible. Castigan a Jesús, le dan, creo que 50 azotes, que imagínense, raza, yo con 5 cintarazos o 10 que me daba mi jefa, quedaba llorando. A Jesús le dieron 50 azotes y que decían que los látigos traían puntitas de fierro, dentadas, que cada golpe desprendía carne y le dieron 50. Aparte Jesús está mamadísimo, es obvio, a mí ahorita me dan, yo digo que me das un latigazo y te lo aguanto, pero 5 ya te ando volteando y te ando regresando un putazo. Ahora imagínate 50, ya ahí quedo llorando, ¿verdad? ¿Me explico? Y Jesús aguantó 50 más toda la golpiza que le vinieron dando todo el camino. Y todavía, fíjense, en un alarde como de querer contentar a la raza, los soldados romanos a Jesús le ponen una corona de espinas y le ponen una caña, no de pescar, una caña y un manto, una estopa diciendo que era el Dios, el rey de los judíos. Se burlan de él públicamente para que la gente le baje de huevos. No tanto porque lo quisieran hacer. Honestamente a los romanos les valía madre. Y el problema es que era un problema religioso, para que vean lo difícil y peligroso que la gente se vuelva fanática y estúpida. Luego andan defendiendo líderes y cosas así, ¿verdad? Que, ay, te pagaron. Bueno, para que vean lo peligroso que es la gente sea imbécil. Bueno, todavía que ya le dan su guamisa a Jesús, que no había hecho nada nomás. Creo que el error de Jesús fue decirle, tú no tienes poder sobre mí, que ahí sí, pues creo que cualquiera se calentaría. Pues ya les dice, pues aquí está, ya lo madría y todo. Y toda la gente, no, no, crucifícalo y todo. Y pinches tercos. Y fíjense, se empiezan a hacer otra vez disturbios. Imagínate, ponte en el lugar
de los militares que estaban cuidando a Poncio Pilatos, de los guardias, 300 guardias, y decías, más de, pues imagínate, ponle flojito 1000 personas en los patios, 1000 personas contra 300, y estamos hablando que eran muchísimos más, 3000, 4000, 10000, estaban haciendo pedo. Gente agarrando piedras, todos con el teléfono diciendo que los oprimes y que los derechos humanos y guau. Y bueno, resulta que pasa eso y Poncio Pilatos dice, bueno, ok, miren, ya lo madreamos, ya lo ridiculizamos, ya lo liberamos, ya le dijimos a su rey y él no quiere. Ya nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, como vi que está bien gacho el pedo, Poncio Pilatos, qué paciente lo Poncio Pilatos, ¿en serio? ¿Qué huevos de Poncio Pilatos? Creo que es de los personajes históricos que la gente no menciona ni se le da. Deberíamos de ser más como Poncio Pilatos, ¿verdad? Más justos. Se habla mucho del rey Salomón, nadie habla de Poncio Pilatos porque era romano, ¿verdad? Y resulta que Poncio Pilatos dice, a ver, bueno, ya, bájenle a su desmadre, tráiganme a uno de los presos, llevan a Barrabás. Y ahora, guachen, raza, según se habla de que varios textos bíblicos, Mateo 17, 27, 15, 26, Pilatos les dice, ya bajen de huevos, podemos hacer lo siguiente. ¿Me explico? Tráiganme a este cabrón, saquen a Barrabás. Según Marcos, en los evangelios de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos decía que Barrabás estaba preso con los reos rebeldes. O sea, era un preso político porque había encabezado una revuelta contra los romanos. Lucas decía que estaba detenido por revoltoso, homicida, violento e irrespetuoso con la autoridad romana. ¿Ok? Y Juan, pues decía que era un líder muy conocido por las personas que estaban en contra de los romanos. Ahora, guáchense esto. Imagínate que ahorita tienes un Pancho Villa cruzando a Estados Unidos a hacerla de pedo. Que bueno, pues ahí depende ya, ¿verdad? Si eres de los que estás frustrado con los gringos, ¿verdad? Pues a mí honestamente me dan igual. Pero hay gente que odia a los gringos, ¿verdad? Yo no odio a los gringos. Nos han dado muchas cosas chidas. El heavy metal, el metalcore, el porno. O sea, no puedo yo odiarlos. Pero y hay gente muy bonita y gente que estimo mucho que vive en Estados Unidos. Un saludo a todos mis miedomaníacos del otro lado, ¿verdad? O sea, de Estados Unidos, ¿verdad? Del otro lado también un saludo. Y bueno, pues sacan a Barrabás, todo hediondo, ¿verdad? Pues estaba en las mazmorras. Cuando sale Barrabás, ahora chéquense cuál sería la reacción del público. A ver, bueno, vamos a ponerlo por ejemplo. Si tú eres chairo, supongamos que no creo que los chairos miren mi 867 porque dice YouTube que el público de mi 867 es gente intelectualmente superior. Pero supongamos que eres chairo y te sacan a Carlos Salinas de Gortari todo golpeado y luego te ponen a López Obrador. ¿A quién liberas? Si eres chairo, a López Obrador, ¿verdad? Ok. Si eres fanático de la lucha libre, raza,